¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de Universo Laboral. Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Morelia para usted y el día de hoy le llevamos un tema bastante controversial para todos nuestros televidentes: las incapacidades por COVID-19 en la cuarta ola. Moderando la mesa, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo nuestro auditorio que tiene el favor de sintonizarnos el día de hoy en esta emisión más de Universo Laboral, que es un espacio que nos otorga el Sistema Michoacán de Radio y Televisión, a quien agradecemos que nos lo otorgue a nuestra Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Hoy pues tenemos un gran tema y grandes invitados que pues nos acompañan en esta emisión. Y bueno, me permito presentarlos de manera breve. Está con nosotros la maestra Norma Angélica Chávez Cortés, quien es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Maestra en Derecho de la Seguridad Social por la Universidad de Utegra, Campus Morelia. Dentro de sus actividades académicas se ha desempeñado como profesora la materia de Derecho de la Seguridad Social, docente en la materia de Derecho Notarial y Registral en la Facultad de Derecho y en la Universidad Latina de América. En su experiencia profesional, pues ha sido funcionaria del gobierno del Estado y actualmente es postulante, directora de la firma legal Mergen Soluciones Jurídicas con especialidad en la consultoría jurídica laboral empresarial. Ha impartido diversos cursos sobre relaciones laborales en diversas empresas y cámaras empresariales, sobre relaciones de trabajo y la norma oficial mexicana, la 035, académica de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, de la Previsión Social y asociada fundadora de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Y hoy está con nosotros en calidad de experta. Bienvenida, maestra. Está con nosotros el maestro Abelardo Pérez Estrada, que ustedes ya lo conocen, es un gran colaborador de este espacio. Dentro de su carrera, de su ejercicio profesional, pues ha sido presidente de Canacintra Morelia, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Mercadotecnia Directa, consejero del Consejo Consultivo de Empleabilidad de la Universidad Tecmilenio, asesor y consejero consultivo de empleabilidad del Tecmilenio, asesor y consejero de distintas compañías donde les apoya en reestructura y relanzamiento. 5 años de secretario en Canacintra Morelia, consejero nacional de Canacintra, tesorero del Consejo Coordinador Empresarial y actualmente es presidente del Consejo de Administración de Grupo Alcom, Laborchain, Copomex, Corazza y Daima, miembro del Consejo de Administración de 13 Protege, entre otras, miembro de diversos consejos estatales. Bienvenido, Abelardo, a tu espacio. Y también nos acompaña un gran amigo también de nuestro programa, el contador y maestro en impuestos, Rigoberto Duarte Ochoa, quien es presidente de la Comisión de Previsión Social del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, vicepresidente de la Comisión Regional Centro Occidente y socio fundador del despacho Duarte y Asociados. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy pues vamos a dialogar, charlar con nuestro auditorio, que pues bueno, vamos explicándole, maestra Norma, si tiene a bien, pues explicarnos qué es una incapacidad y por qué ahora estamos con esta cuestión del COVID-19 como una necesidad de que el trabajador tenga necesidad de hacer uso de estas incapacidades para justificar sus inasistencias en el empleo. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradecer primeramente la invitación que se me hizo por parte de Universo Laboral a este programa y en especial a tocar este tema que yo creo que es de interés y preocupación de todos, tanto trabajadores como empleadores, precisamente por la situación que se está dando y sobre todo en esta cuarta ola de lo que es el virus y la cepa esta del Omicron. La incapacidad, pues, yo creo que todos tenemos un conocimiento más o menos o una idea de lo que es en la cuestión de justificar esas ausencias que se tienen en el trabajo por causa de una enfermedad. No tiene que ser a fuerza por un riesgo de trabajo,
es una de las causas que puede ser. Puede ser por un riesgo que derive de un accidente de trabajo o de una enfermedad de trabajo, pero también puede ser por una enfermedad general, y que es la forma en que el trabajador puede justificar esa ausencia en su trabajo cuando es por una situación de esta naturaleza. En estos momentos que tenemos esta situación de la pandemia, no solamente ahorita con esta cuarta ola, sino lo que hemos venido viviendo desde el 2020 en marzo, que se suscitó todo esto, pues ha sido una necesidad tanto para el trabajador como para el empleador, el que el trabajador pueda contar con esta incapacidad para poder justificar, y que además se hace necesaria para evitar, precisamente por tratarse de un virus, que haya mayores contagios. Eso es lo que en general viene a ser una incapacidad. Muy bien, maestra. Entonces, entendemos que esta es una manera de justificar la inasistencia. No pude asistir el día de hoy a trabajar porque salí positivo. Y entonces, Abelardo, que nos puedas explicar cómo es que necesariamente tiene que ser justificado a través de una incapacidad que otorgue el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fíjate, Luis Fernando, yo coincido totalmente con Norma del tema de este documento sirve para justificar y que no tenga ningún riesgo de despido, de perder su empleo, pero yo creo que hay que ir un poco más a fondo. ¿Qué es esto? Pues, yo creo que esta incapacidad que genera el Seguro Social, el ISSSTE, es también muestra de la incapacidad que tenemos como Estado de atender la pandemia que estamos teniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy va una persona que tiene flujo nasal, que tiene un síntoma y le dan una incapacidad, sea una gripe normal o sea un contagio de Omicron, que aquí no estamos discutiendo qué es más importante o qué no es importante, ni estamos minimizando el riesgo de la salud. Sin embargo, a cualquier persona que tiene un riesgo más allá de la implicación que puede tener o no para la empresa, y si es riesgo de trabajo o no, que aquí Rigoberto nos va a ayudar seguramente, pero más allá del riesgo o del justificar la falta o la falta por 7 días, pues siento que es muy simplista el decir, pues tienes flujo nasal, te vas 7 días a tu casa, vete a contagiar a otro lado sin saber si esa persona puede estar propagando o no propagando el virus. Creo que esto es una muestra más de esta falta de tacto, de esta falta de sensibilidad de cómo se está atendiendo la pandemia en este país, ¿no? No tenemos idea cuántos contagios hay en el país. No podemos tener más de 20, 25,000 contagios. Eso ya nos da miedo, pero pues no puede haber más porque no hay más pruebas. Entonces, yo creo que va más por ahí. Creo que independientemente, repito, de que a la gente se le justifique el día, creo que el riesgo, la simpleza con la que estamos atendiendo esto, que si bien es muy contagioso y poco mortal, pero no nos olvidemos que están mandando a la gente a sus casas donde seguramente pues hay niños que no están vacunados o adultos mayores que no necesariamente tienen la tercera vacuna o mayores de 40 que no tienen el refuerzo. Creo que es por ahí por donde debemos atacarle y reflexionar. Y además, por otro lado, que no se convierta en una práctica que nos desborde, ¿no? Porque el día de mañana ya cualquier gripa, como que se abarataron las incapacidades y entonces cualquier gripa se va a convertir en 7 días de incapacidad. Ahorita reportaban en Coahuila que pasaron de 200 incapacidades a la semana a 900, reportaba el Seguro Social que ya lleva más de 53,000 incapacidades que ha dado por este tema. Entonces, creo que se abarataron y ya hay algunos diputados oportunistas que quieren subir el pago del 66% al 100%, donde evidentemente pues viene un golpe todavía más fuerte al sector económico. Indudable, Abelardo. Pues yo creo que esto va a ser un impacto importante porque, bueno, pues el considerarla o pagar esa incapacidad como si fuera un riesgo de trabajo, que tendría que ser al 100%, pues realmente va a ocasionar conflicto y es lo que quisiera que nos pudieras compartir, contador Rigoberto, al regreso de la pausa, que nos pueda reflexionar sobre esta cuestión, porque bueno, mira, estamos ante la disyuntiva si es considerado como un riesgo de trabajo o no, y bueno, pues qué mejor que la voz autorizada tuya, contador, al regreso de la pausa, por favor.
Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, al regresar de la pausa estaremos escuchando la opinión de Rigoberto Duarte, contador público certificado y maestro en impuestos. No tardamos nada, por favor, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos abordando un tema que está, podríamos decirlo que de moda, las incapacidades por COVID-19 en la cuarta ola. Para hablar de ello están nuestros expertos, tanto del sector empresarial, académico, de riesgos de trabajo y nuestra experta ALMAC. Adelante con la mesa, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Sin duda, pues, que la pandemia nos ocasionó, pues, un antes y un después en esta sociedad y a todos nos impactó. Al inicio de la pandemia, pues, nos fuimos todos confinados, nos fuimos a casa, pues, teníamos un futuro incierto. Hubo bastantes voces de médicos que no les daban lo necesario para poder atender en la línea de fuego a los pacientes. Y bueno, pues ahí derivó también esta situación de si era considerada una enfermedad de tipo profesional o si no lo era, es decir, un riesgo de trabajo. Y bueno, pues aquí escucharte, contador, ¿cómo aprecias toda esta cuestión de los riesgos de trabajo por COVID? Sí, gracias, Luis Fernando. Gracias por la invitación nuevamente a su programa. Gusto en saludarlos, Abelardo, Norma, Carlita, gracias. Pues mira, quiero comentar, ya escuchamos la parte académica, escuchamos la parte empresarial y considero que sus puntos de vista son muy acertados en sus comentarios, tienen efectos secundarios y muy acertados a la realidad. Primero que nada, te quiero comentar que al hablar de un riesgo de trabajo, debemos de demostrar primero que realmente fue contagiado el trabajador en la empresa para efectos de esta enfermedad, puesto que es muy difícil identificar en dónde se contagió el trabajador y cuántos contagiados se encuentran en las empresas. Esa es una parte muy importante que un experto del Seguro Social tendría que ir a hacer un peritaje a la empresa, de tal forma que el Seguro Social ahorita no tiene ni siquiera la capacidad para atender con pruebas a los trabajadores. Ahorita lo que más les conviene a ellos para efectos del COVID es darles el sentido de enfermedad general. Y como bien lo comentó la maestra Norma, se les da su incapacidad, pero se las van a dar por enfermedad general. De esta manera, el Seguro Social le va a dar la oportunidad, pues, de condonar 3 días que no les va a pagar en el sueldo, que es un efecto muy, muy significativo para los trabajadores, que yo nunca he entendido por qué lo ha hecho como una costumbre el Seguro Social. La Ley Federal del Trabajo nos maneja el término de que si dura más de 3 días no asistir el trabajador a sus labores, pues dentro de un periodo de 30 días, pues entonces se le rescindiría su contrato. Es decir, una cuarta falta dentro de un periodo de 30 días, le rescindes el contrato. De tal forma que ellos se han tomado esos 3 días para no pagarlos. Y como nos dice la ley del Seguro Social, en el artículo 98, si no mal recuerdo, que se les pagaría el 60% de esta enfermedad, pero a partir del 4.º día. De tal forma que ahorita con esta nueva modalidad, que ya es la segunda vez que activan esta plataforma, en esta ocasión les están dando 7 días de incapacidad por el hecho de que considera que la mayoría está vacunada y no es el mismo efecto del año 2020 cuando consideraban que eran 14 días la incubación del virus. No soy médico, pero sí me informo y hay muchísimas noticias que nos han dado este efecto de hacernos expertos del COVID a través de las redes sociales. De tal forma que ahora nos dan 7 días, de esos 7 días te condonan 3 y nada más les pagan 4, pero le garantizan al trabajador que no lo van a correr de su empresa. De tal forma que el que sale afectado, como bien lo dice Abelardo, es el hecho de que no cuentas con el personal suficiente para atender las necesidades de las empresas. Y estamos en una situación económica muy, muy estresante y yo creo que los empresarios también empiezan a verlo desde un punto de vista
muy dañino de como no hay pruebas, pues le dicen al trabajador, pues mira, tengo gripe, me duele la cabeza, no tengo fiebre, ¿sabes qué? Para no arriesgarnos, vamos a considerar que es un COVID y tómate 7 días, si no tienes síntomas, vete a tu casa, con este documento justifícale a tu patrón, pero el trabajo que se debe de hacer en las empresas, el espacio que debía de cubrir esa persona, pues mete en un conflicto a los que se encuentran trabajando dentro de esta estructura y nos genera un conflicto de intereses. Ese sería mi comentario por el momento, no sé, más adelante seguimos. Fíjate que es muy interesante lo que comentas, contador, porque finalmente, mira, los tratamientos en las relaciones de trabajo que vemos en el día a día, pues vemos que tenemos por un lado los trabajadores al servicio del Estado y por otro lado los trabajadores de la iniciativa privada. Los trabajadores al servicio del Estado, pues no hay gran problema si falla 1 o 2 personas, o 3 o 5 o 15, pues finalmente no hay servicio el día de hoy y regrese mañana o regrese la siguiente semana, no hay problema para su trámite que vaya a realizar. Pero en la empresa privada, ¿cómo le haces para suplir un chofer? ¿Cómo le haces para suplir al dependiente que está en el mostrador? ¿Cómo le hacemos? Porque tendrías que, pues también contratar a alguien más para que supla la necesidad de personal. Y eso, pues bueno, con la incapacidad de 7 días, vas a contratar a alguien para que lo supla de manera interina nada más 7 días, pues ¿quién te va a trabajar en ese sentido? Entonces, creo que también habrá que ir más allá de la necesidad de estas incapacidades, porque efectivamente es un fenómeno que impacta directo a la empresa. ¿Sí? Imagínense ustedes, si mandamos de incapacidad a cuántos trabajadores, ¿cómo le hacemos para suplirlo? Además, si ya tenían un pedido pendiente de entrega de ates, de leche, de quesos, de lo que se les ocurra, y pues finalmente, ¿cómo le hacemos para la producción? Entonces, ahí es donde tendríamos que ir balanceando que estas incapacidades tienen una importancia muy a fondo por la circunstancia de que la empresa va a carecer de esos elementos que son valiosos en estos momentos de pandemia. Entonces, ahí es donde quisiera que nos abundara, maestra Norma, en el sentido de ¿cómo aprecia usted estas circunstancias del tratamiento que se le está dando en la administración pública, ¿sí? Y el tratamiento que se le está dando en la empresa privada? Los impactos son diferentes, las circunstancias, las condiciones, incluso personales, pueden variar porque también los jefes a veces son más condescendientes con el personal. Entonces, ¿cómo causa este impacto el mandarlos a casa o no? Ahí es donde quisiera que reflexionáramos regresando de la pausa, si nos permite, de favor. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo nuestras redes sociales: Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Universo Laboral TV. No tardamos nada, quédese donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos hablando sobre el COVID y las incapacidades que se han dado con respecto a esto. Para hablarnos de ello, tenemos una mesa de expertos que le estarán llevando hasta la comodidad de su hogar lo relevante e importante de este suceso. Adelante con la mesa, maestro Luis Fernando, por favor. Bien, pues maestra Norma, nos quedamos en el segmento pasado, la circunstancia de, bueno, cómo vamos a comprobar o qué se requiere para poder determinar que soy apto para esa incapacidad que requiero por parte del IMSS. Muchas gracias, maestro, y una pregunta muy interesante porque me ponen 2 supuestos, que es la iniciativa privada y la propia administración pública. Pues para empezar, la administración pública, si hablamos del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un organismo a través del cual el Estado de alguna manera pretende cumplir con esa obligación que tiene de dar seguridad social,
pues ya se colapsó. Entonces, si el propio Instituto Mexicano del Seguro Social ya se colapsó y el propio ISSSTE, la propia Secretaría de Salud, hace unos días vimos algunas noticias donde el personal que se contrató en 2020 y 2021 ya fue despedido. Entonces, por parte de la Secretaría de Salud, en el IMSS ya ni siquiera dejan pasar a los pacientes, los tienen en una larga fila, al menos en el conocimiento que tengo directo, en León, Guanajuato, tienen a los pacientes en la calle y ya nada más los pasan, y lo que dijo el contador Roberto, prácticamente a darle la incapacidad. Ya ni siquiera abre la boca, déjame ver, no, ya ni te preguntan, ya simplemente te dan la incapacidad, pero vamos más allá. Esto se ha desbordado más porque en esta página que abren a través de Permiso COVID, ya es tu dicho, la fe que tienen en que tú digas bajo una protesta de decir verdad y confiar en ti, que digas que efectivamente tienes esta sintomatología y ya directamente te dan tu incapacidad de 7 días. Subes tus datos de tu cuenta o tu clave bancaria para que te paguen tu incapacidad. ¿Cuántos trabajadores realmente ni siquiera podrían estar enfermos y no van a trabajar a la empresa? O sea, no vamos a dudar ni vamos a decir que esta es una generalidad, pero creo que sí se está poniendo en una situación muy apremiante a los empleadores y que esto puede colapsar, porque en una empresa, imagínense que un día lleguen a la empresa y no van 5, ya no es que no vaya uno, no van 5. Todos metieron hicieron su test, llenaron su cuestionario en esta página de lins.gov.mx y sacan porque ya dijo la Secretaría de Salud, eso, patrón, es lo que vas a reconocer como incapacidad, lo que te emiten en esa página. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la administración pública? Si me quiere decir, me pregunta usted también, maestro, pues que ya es un poquito más aligerada la cosa para los trabajadores. Como usted dice, simplemente están yendo un 70 o 50% del personal y simplemente a quien va y solicita un servicio, pues no hay, véngase mañana, o si se lo entregábamos antes en 10 días, ahora véngase en un mes. Es todo, esa es la gran diferencia. Esa es mi opinión a lo que usted me pregunta. No, pues es que esto, y mire, si nos basamos pues a la buena fe, luego encontramos pues tanta situación que los propios trabajadores pues estamos alterando, ¿no? Luego somos muy dados a decir, no, pues me siento mal cuando pues me voy a la fiesta del pueblo y bueno, pues Abelardo no se tergiversa entonces esta circunstancia de no tener una justificación fundada para poder faltar al empleo. Sí, yo insisto, creo que se abarata porque digo, no soy doctor y la verdad es que no tengo los elementos, pero una persona que llega y dice, me siento mal, me da la cabeza, tengo 37,2 de temperatura, vayas a su casa 7 días, pues no saben si es Omicron, no saben si es Delta, si es Deltacron, si es cuál, ya no saben y simplemente les dan un trato como si fuera un resfriado, como si fuera, no sé, como si fuera cualquier otra enfermedad. Más bien creo que no es una incapacidad basada en la enfermedad, sino basada en la justificación, ¿no? Y creo que ese no es el sentido que debe tener el servicio de salud al que merecen y merecemos todos los mexicanos. Creo que por ahí es por donde lo deberíamos de atacar. Si esto es únicamente una estrategia para mandar a la gente a su casa y confiar como si fuera un volado, confiar en que todo el mundo, los que se van a contagiar es por Omicron y que no va a haber mortandad y que con eso le vamos a apostar a la inmunidad de rebaño, pues está bien, ¿no? Que nos digan que así va a ser y pues mejor nos guardamos un ratito todos los que nos sintamos mal y llegas a un acuerdo con el patrón. Pero como una estrategia de salud, el mandarlos a su casa y juégatela con los de la familia, creo que no es lo que deberíamos de tener. Y por otro lado, pues estamos en México, ¿no? Y desafortunadamente esto se puede convertir en una mala cultura de abaratar el servicio de salud porque ya encontramos el camino, ¿no? Más allá del costo, porque no quiero entrar ahorita al costo para el patrón y el costo para el trabajador y que no van a ganar 3 días y el patrón va a tener, en algunos casos, cuando hay buenos acuerdos, paga la diferencia y las pérdidas que podemos tener como empresa. No quiero entrar en esa, porque no quiero que se vuelva una
no quiero monetizar la plática, quiero más bien entrar desde el punto de vista responsable de si esta estrategia de salud pues es otro fallo del sistema de salud mexicano o están tratando de confundir ahí de hacia dónde vamos. La verdad es que no la entiendo, no la apruebo, pero pues ni modo, tenemos que adecuarnos como lo último que ha pasado en este país los últimos 3 años. Pero, Abelardo, digo, finalmente, pues también eso implica un impacto fiscal que seguramente aquí el contador Huerto nos podrá abundar al respecto, porque bueno, pues ¿qué va a pasar entonces con la prima de riesgo anual de riesgo de trabajo? ¿Va a aumentarse por aumentarse los contagios y estas incapacidades? ¿O qué va a suceder con eso, contador? O sea, finalmente tiene un impacto fiscal, porque si el IMSS está erogando más gastos por cuestiones de enfermedades de tu empresa, pues entonces seguramente también la prima va a aumentar. Y bueno, pues es lo que quisiera que nos comentaras al regreso de la pausa, si me hicieras el grandísimo favor, contador. Gracias. Con gusto, con gusto. Muchas gracias, contador. Gracias, maestro. Antes de irnos a la pausa, le recuerdo las redes sociales: Universo Laboral TV, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. No lo olvide que estamos todos los miércoles a las 9 de la noche y los sábados en la repetición a las 4:30 de la tarde a través de la señal del Sistema Michoacano. No tardamos nada, quédese donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Estamos llegando al final de nuestro programa, entramos al bloque de conclusiones y aquí nuestros expertos nos estarán comentando qué es lo que ellos proponen para mejorar esta situación. El tema de hoy, las incapacidades por COVID-19 en la cuarta ola. Adelante con la mesa, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Y bueno, contador Rigoberto, el impacto que causa también para el empresario creo que es importante en la cuestión fiscal. Habrá que reflexionarlo también en ese sentido y bueno, pues también es nuestro bloque de conclusiones. Entonces, pues tienes la voz de favor. Gracias, Fernando. Mira, volvemos al tema de esta situación. Hizo un comentario la maestra Norma muy interesante de que si en una empresa llegasen a enfermarse 5 personas, pues en ese momento quiero comentarles que el Seguro Social sí estaría obligado a enviar en un mismo periodo, o sea, en una misma semana, en unos mismos cuantos días, si 5 personas dentro de un bloque de 10, 15 gentes que trabajan se enferman, pues deberían de mandar un perito, mas sin embargo no lo están haciendo porque no tienen personal calificado para hacerlo. Recordemos que al entrar a la empresa, te deben de tomar la presión a la hora de tu entrada y verificar que no estés estornudando, que tengas tapabocas, que te pongas gel, lo básico que de la norma de seguridad e higiene al accesar a la empresa. Y en la empresa, a cada 3, 4 horas tiene que estar alguien tomándole la temperatura para ver si tienen o no tienen temperatura, o en este caso, pues, que tengan más de 37.5 centígrados de temperatura, por así decirlo. De tal forma de que esa es la primera norma, ¿no? En el efecto del costo de las contribuciones, porque no son efectos fiscales, se llaman contribuciones los que nos toca pagar en el Seguro Social, desgraciadamente sí tiene un costo, pero no tan elevado como lo podemos ver. Lo que sucede es que nosotros tendríamos que contratar personal para cubrir al personal que no asiste o pagar horas extras, que también nos lleva un costo también más caro que tener un trabajador normal. De tal forma que sí existe un costo, pero no tan elevado. El riesgo de trabajo, como lo comenté en un principio, no afecta porque está considerado una enfermedad general mientras no se demuestre lo contrario. Y en el tema de mis conclusiones, pues yo diría, como lo comentó Abelardo, como lo comentó la maestra Norma, pues considero yo que es muy, muy importante ser conscientes que tener un excelente control al exceso de los trabajadores, llevarle el expediente de ver cómo se encuentra su personal de salud, porque si todos los días tienes a tu personal de lunes a sábado, entran a trabajar y su temperatura es normal siempre,
de un domingo a un lunes puede cambiar su temperatura o estar tosiendo, o si ya relajaron las normas de seguridad, de no traer su tapabocas, de no tener sus gel antibacterial, de no tener limpio la zona donde se encuentran trabajando, o si tienen un lugar en donde comer sus alimentos, que no estén limpios esos lugares. Y la sana distancia de 1.5 metros con las personas. Cuando se relajó esta situación el año pasado, para activar la economía, que fue octubre, noviembre y diciembre, porque ahí se notó, se empezaron a ver más contagios, pero la economía también requería de esta situación. Entonces, no podemos juzgar a nadie, esto es parte también del show de la actividad económica. Si la paralizas, truenas un sistema económico. Si no la mueves, si la relajas demasiado, pues sucede lo que está pasando ahora, ¿no? Que empiezan a contagiarse más gente. Desde mi punto de vista, tenemos que ser más cuidadosos de seguir aplicando las normas de seguridad que teníamos anteriormente antes del mes de octubre. Y esta parte nos va a ayudar todavía para tener un mejor control de nuestros trabajadores y no se enfermen. ¿Qué es lo que les pediría a los trabajadores? Pues lealtad, como lo manejaba Abelardo, lealtad y ser conscientes de decir la verdad, no sacar incapacidades por gusto, porque al final del día las verdades siempre salen, ¿no? Tampoco vamos a contagiar a la gente por gusto. Los niños en la casa, ciertamente, sí tienen que aislarse la gente, tiene que aislarse en su casa si se encuentra enfermo. Esas serían mis conclusiones, Fernando. Gracias. No, pues realmente, pues interesante, contador. La visión es muy clara. Finalmente tú das unos tintalazos importantes, que es la cuestión de la lealtad, la honestidad. No se juega con la salud, por supuesto. Y bueno, maestra Norma, su conclusión desde el punto de vista legal, entonces, ¿cuál es su opinión respecto a esta cuestión de incapacidad por COVID? Pues creo que sí hay una gran deficiencia por parte del instituto para controlar todo esto y llevar las pruebas, porque como en toda enfermedad, ¿no? Cuando vas al instituto, ¿no? Ahorita por lo del COVID, en algún momento yo creo que todos hemos tenido necesidad de acudir al instituto y te hacen una serie de estudios para determinar cuál es tu estado de salud, ¿no? Llego con un dolor aquí, pues vamos a hacerte un estudio para ver cuál es el motivo de tu dolor. Es por el hígado, es por... En este caso, todo eso se está agotando, más bien no se está agotando, se está dejando de lado y simplemente ya llegas con tanto fluido nasal y ya es tu incapacidad. Entonces creo que esto sí va a traer pues grandes consecuencias, pero también vuelvo a lo mismo, no solamente la honestidad debe de estar de parte del trabajador, también del patrón. ¿Por qué? Porque no debemos de relajar las medidas como lo dice el contador. El hecho de que también en una empresa, si se llegara a hacer realmente el trabajo que hace medicina del trabajo para llevar a determinar si una enfermedad es, o un riesgo de trabajo es o no es por enfermedad, ya sea por accidente, y llega a inspeccionar una empresa y no tiene todas estas medidas, ni ha cumplido con los lineamientos que se publicaron también en 29 de mayo del 2020, donde dice todas las medidas que se deben de tomar, no solamente dentro de la empresa, inclusive obliga al patrón de que tenga esa observancia en el traslado, tanto de la empresa al trabajo como del trabajo a la empresa. Perdón, como de la casa a la empresa, como de la empresa a su casa. Entonces, si llegaran a observar que tú no tienes nada de estas medidas, pues ahí podrías correr el riesgo como empleador de que te calificaran eso como un riesgo y entonces sí afectaría a tu prima. Pero como no tienen y no lo están haciendo, ni siquiera tienen para dar la atención médica, pues va a ser muy difícil que en este momento se pudiera determinar como un riesgo, porque hay que determinar esa causa-efecto para decir efectivamente fue la fuente de trabajo. Pero yo creo que sí estamos en una situación muy complicada en la situación de que entre simplemente a una plataforma y se den desbordadamente las incapacidades. Muy bien, maestra, pues sin duda también una gran reflexión, pues habrá que considerarla, pero bueno, como política pública, en medida de salud pública, ¿es conveniente para el empresariado continuar en este esquema, Abelardo? ¿Cuál sería tu conclusión? Muy bien, pues no hay de otra, Luis Fernando. Como empresarios tenemos que adecuarnos
las políticas, a las instituciones, tenemos que ser respetuosos. Sin embargo, el hecho de que tengamos que apegarnos no significa que las aceptemos y que las aprobemos, simplemente es lo que hay y es parte de la vida y la constancia que tenemos como sistema empresarial y por eso es bien difícil ser empresario en este país. Entonces, no tenemos de otra, tenemos que adecuarnos y lo que yo le recomiendo a los empresarios con los que me reúno, con los que platico es, no hay nada más que tener una comunicación constante con sus trabajadores, hablar con ellos, generar conciencia de lo que está sucediendo para que en muchos de los casos a lo mejor ni siquiera tienen que ir al Seguro Social. El empresario está dispuesto incluso a pagarles esos días para evitar esas colas y esos trámites o que se esté malbaratando y que se genere una cultura. Es mucho más barato para nosotros como empresarios, en algunos casos, nosotros con nosotros dar esos permisos para los trabajadores sin que tengan que ir al Seguro Social, porque no queremos que cambie la cultura laboral, no queremos que se malacostumbren a este tipo de sistema donde ya pues vamos a tener consultas, incapacidades de una manera muy, muy baratas. Entonces creo que no hay de otra. Yo no apruebo, no estoy de acuerdo con este sistema. Creo que hay un subejercicio de contagios, creo que se minimiza el riesgo, se minimiza la atención y creo que eso a la larga, de manera en la economía, pues nos va a pegar porque simplemente alarga más el proceso y con esta incertidumbre pues hace que guardemos el dinero y que no decidamos invertir porque no sabemos el día siguiente cuál va a ser la ocurrencia. Sí, sin duda es la gran conclusión, el hecho de que sí tenemos que ser muy responsables en nuestro empleo. En este momento de pandemia, donde hay esa escasez de empleo, en momentos críticos para el empresario también, que hace un gran esfuerzo por mantenerse subsistente, creo que sí, como empleados, pues también tenemos que ser muy responsables en ese sentido. La empresa nos necesita y nosotros necesitamos el empleo, por supuesto. Así es de que pues invitar a todo nuestro auditorio pues a ejercer estas incapacidades de manera responsable solamente en caso de ser necesario. No significa que no se hagan valer derechos, no significa que también el empleador va a abusar de ustedes, sino simplemente que haya una relación de trabajo armónica y sobre todo de solidaridad en este tiempo de pandemia, que todos necesitamos de todos. Seamos empáticos, seamos responsables y sobre todo tengamos la posibilidad de mantener nuestro empleo, que en este momento es lo que necesitamos. Y bueno, pues yo me despido de esta emisión de Universo Laboral con una frase de Jeff Bezos que dice, no podemos estar en modo de supervivencia, tenemos que estar en el modo de crecimiento. Que pasen muy buenas noches, agradecer el favor de su atención, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Fernando, y muchas gracias a nuestros invitados por habernos informado y hacer de nuestro conocimiento todo lo que ustedes saben al respecto. Gracias también a ustedes que nos siguen cada semana. Esperen a Universo Laboral en la próxima emisión, que le traeremos todavía muchos más temas del mundo del trabajo. Hasta la próxima.